Se dice que el tiempo es el maestro más grande que existe. Lo malo es que va matando a todos y cada uno de sus discípulos. Esta historia se desarrolla en la ciudad de Kiev, Ucrania. El 23 de abril del año 2006 apareció en la calle un hombre vestido con un uniforme militar soviético que ya no era aceptado en el país y una vieja cámara en la mano. El hombre se comportaba de manera extraña mientras caminaba por la calle. Parecía muy confundido y asustado. La gente se acercó para ver lo que le sucedía y decidieron llamar a la policía. Estos empezaron a interrogarlo. «No sé dónde estoy. Me siento bastante perdido», respondió el hombre. La policía le preguntó si tenía algún documento que lo identificara, al menos para poder ayudarlo. El hombre sacó su identificación y se las entregó. Los policías se miraron el uno al otro después de ver su identificación. Estaban completamente confundidos. Su nombre era Sergei Ponomarenko, pero lo raro era que su identificación había sido emitida por un país que ya no existía, la Unión Soviética. Ucrania solía ser parte de la Unión Soviética, pero todos tomaron caminos separados cuando la Unión Soviética desapareció. Y aunque esa identificación seguía siendo válida, ya no se producía. Si Sergei hubiese sido un anciano de unos 75 años, no sería nada raro que se identificara con ese documento. Pero el caso es que Sergei tenía tan solo 20 años y su documento decía que había nacido en el año 1932. La foto de la identificación era él. Además, la identificación tenía los sellos correctos del gobierno de su época. Los policías le preguntaron qué día pensaba que era. 23 de abril de 1958, respondió Sergei. Inmediatamente, la policía pensó que quienquiera que fuera este hombre necesitaba ayuda profesional porque era claro que tenía algún tipo de problema mental. Sergei afirmó que no estaba loco, pero mientras más hablaba, especialmente sobre la Unión Soviética, más raro lo veían los policías y más se convencían de que efectivamente estaba loco. Finalmente, Sergei terminó en un hospital psiquiátrico al cuidado del doctor Pavel Krutikov. El doctor llevó a Sergei a su oficina para charlar. Una vez allí, el doctor Pavel notó que Sergei se comportaba de manera extraña. Observaba todo lo que había a su alrededor como si nunca hubiese visto nada igual. Mientras charlaban, Sergei le comentó al doctor que había nacido el 16 de junio de 1932, que tenía 25 años y que era un fanático de la fotografía. Por ese motivo, traía una cámara en mano. El doctor decidió seguirle el juego y le preguntó: «¿Cómo llegaste al futuro? Era de día y quería ir a caminar por la ciudad. Tomé mi cámara, pero al momento de salir de mi casa vi un objeto extraño que tenía una forma muy rara. Parecía una campana y volaba de una manera extraña. Es difícil de explicar. Tal vez sería mejor si revisara las fotos de mi cámara». Su reacción natural como fotógrafo era captar ese objeto extraño, pero justo después de tomar la foto se encontró en las calles de la ciudad de Kiev, pero esta era una ciudad que él no conocía. El doctor Pavel tomó la cámara y lo primero que notó es que era un viejo modelo, una Yashica Flex. Además, identificó que la cámara usaba un tipo de película que no se había fabricado desde el año 1970. Su conocimiento tenía un límite, así que decidió llamar a un fotógrafo profesional llamado Vadim Pozner para que lo ayudara. Cuando Vadim llegó a la escena, se sorprendió al ver la cámara de Sergei. Al finalizar sus análisis, Vadim concluyó que Sergei estaba usando la primer cámara reflex 120 de doble lente fabricada por Yashica en 1953. También se percató, al sacar la película, que el carrete se fabricó en 1956 y, extrañamente, todavía estaba en excelentes condiciones. Al principio, Vadim pensó que Sergei era un coleccionista entusiasta porque a muchos les encanta conservar equipos viejos. Pero la cámara de Sergei era la perfecta combinación entre lo viejo y lo nuevo. Era una cámara muy antigua, pero estaba perfectamente conservada, al igual que el carrete. Todos estaban confundidos después de escuchar el análisis de Vadim, pero el asunto se volvió cada vez más extraño cuando las fotografías fueron reveladas. Eran fotos de Kiev, pero claramente de hace mucho tiempo. Los autos, la ropa, los rótulos de la calle, todo era de los años 50 y había fotos de edificios que ya ni existían. Y justo ahí, delante de esos edificios, estaba Sergei con una mujer que hasta ese momento se desconocía completamente su conexión con él. Pero eso no era todo. Tal como Sergei había sugerido, en la última foto del carrete
una fotografía que captó un ovni en forma de campana. Cuando el doctor vio la fotografía, Sergei inmediatamente preguntó: ¿ahora sí está convencido de lo que estoy diciendo? Hasta ahora no entiendo qué es este objeto y tampoco comprendo lo que me pasó en el momento que tomé la fotografía. Solo bajé la mirada para revisar la cámara y por algún motivo aparecí en este año. Todos estaban perplejos ante la situación que estaban presenciando. Querían seguir investigando más sobre Sergei, así que decidieron mantenerlo en una habitación separada con alguien vigilando afuera para que no lograra escaparse. Además, también instalaron cámaras de seguridad. Más tarde, después de haber revelado todas las fotos del carrete, necesitaban que Sergei respondiera algunas preguntas. Pero cuando fueron a su habitación, sorprendentemente, ya no estaba allí. Simplemente había desaparecido. La policía revisó las cámaras de seguridad y efectivamente se ve el momento en que Sergei entra a la habitación, pero nunca cuando sale. Al principio todos pensaron que Sergei se había escapado de alguna manera, así que decidieron revisar todas las cámaras del edificio y también cámaras cercanas para ver si encontraban rastro de Sergei, pero al parecer había desaparecido por completo. El doctor Pavel sugirió que revisaran las fotografías reveladas para ver si contenían pistas de quién era verdaderamente este hombre. Revisaron una a una y parecía que estaban en un callejón sin salida, hasta que nuevamente vieron la fotografía donde Sergei aparecía con una extraña mujer. Parecía que ambos eran cercanos y pensaron que probablemente Sergei estaba en una relación con esta mujer. Pavel pidió ayuda a la policía local para investigar sobre el asunto. La policía investigó primero los archivos de registro del hogar que mostraba la fotografía y encontraron un archivo llamado Sergei. Sin embargo, estos archivos indicaban que esta persona había sido reportada como desaparecida en la década de 1960. La policía también descubrió que la mujer en la foto era la esposa de Sergei. Su nombre es Valentina Kulik y cuando la encontraron, ella tenía 74 años. La policía inmediatamente fue a interrogarla y durante la conversación, Valentina sacó un álbum de fotos y mostró una foto que tomó con Sergei en 1958. Era la misma fotografía que se encontró en la cámara de Sergei cuando lo encontraron en el año 2006. Valentina se sorprendió cuando el doctor Pavel le mostró la misma fotografía y le preguntó de dónde la había sacado. El doctor le contó todo lo que había sucedido y Valentina le confirmó que todo lo que le había dicho Sergei era verdad. Ella misma fue la que reportó a la policía que Sergei había desaparecido en abril de 1958 y que no logró encontrarlo. Para su sorpresa, Sergei regresó de la nada unos días después. Ella estaba feliz de que su marido estuviera de vuelta, pero la historia no termina aquí. Valentina notó que Sergei estaba actuando de formas muy extrañas. Estaba muy nervioso y cuando Valentina le preguntó que dónde estuvo todo ese tiempo, Sergei no respondió. Simplemente dijo que le contaría después, pero que tenía que asegurarle que no le contaría a nadie lo que acababa de pasar. Fue hasta 1960 que Sergei le contó a Valentina lo que había sucedido. Le explicó que estuvo atrapado en el año 2006 y luego de esto desapareció de nuevo, pero esta vez ya no regresó. Valentina nunca más volvió a ver a Sergei después de eso. Tiempo después, Valentina recibió un sobre enviado por Sergei en el que había una fotografía. Mientras Valentina contaba la historia, entregó el sobre a uno de los policías. Este sacó del sobre una fotografía donde se veía claramente a un hombre de unos 40 años aproximadamente. Era Sergei. Aunque su rostro había envejecido y se había dejado crecer el bigote, sus ojos no habían cambiado. Después de algunas investigaciones descubrieron que la fotografía fue tomada en un parque cerca de un río de Kiev, el río principal de Ucrania. Al otro lado del río pueden verse edificios que no se parecen en nada a los que se están construyendo en esa ubicación. La única conclusión para esta fotografía es que fue tomada en el futuro. En la parte de atrás de la foto había una frase escrita: "Soy bueno en todo e intentaré regresar". Esta fotografía solo volvió las cosas aún más confusas. ¿Acaso Sergei no solo está en el futuro, sino que también tiene una manera de comunicarse con personas del pasado de manera efectiva? ¿Podríamos decir que Sergei es un viajero del tiempo real? Sí, esta historia es impresionante y entiendo perfectamente por qué se convirtió en una leyenda urbana. El verdadero problema es que si te pones a investigar un poco, encontrarás que las fotografías y los clips que he usado para este video vienen de un programa de televisión llamado Extraterrestres. Este programa se emitió en un canal ucraniano llamado OnePlus en el año 2012. Tuvo 10 episodios en total y el episodio que cuenta la historia de Sergei es el episodio 3 titulado Viajero en el Tiempo. Esta es una serie
serie completa sobre diferentes historias de abducciones, extraterrestres, fantasmas, poderes de levitación y los famosos círculos en las cosechas. A pesar de que este programa presenta un descargo de responsabilidad que literalmente dice, esta serie tiene como objetivo restaurar historias de temas controvertidos. La hipótesis y teorías presentadas no pueden considerarse como investigaciones científicas válidas. Las escenas presentadas se basan en las declaraciones de los testigos. No hay pruebas concluyentes que demuestren la existencia de extraterrestres. La opinión que tenga sobre estos temas depende únicamente de usted. Así que, sí, aunque esta historia parece convincente, el mismo programa de televisión aclara que cualquier teoría presentada no debe de tomarse como una investigación científica. Básicamente podemos decir que era una serie de entretenimiento, así como muchas de las presentadas en History Channel. Pero ahora surge la pregunta, ¿es realmente posible viajar en el tiempo? Un artículo publicado en la revista Gravedad Clásica y Cuántica en septiembre de 2020 sugirió que existe una manera de poder viajar al pasado. Examinaron la teoría de la relatividad de Einstein y encontraron que hay cálculos que muestran que debería ser posible que un objeto viaje a través del espacio y el tiempo en una dirección circular y termine de regreso en el punto de partida inicial. Pero cuando los físicos empiezan a hablar de viajes en el tiempo, se enfrentan a paradojas, como la paradoja del abuelo. Seguramente ya la habrás escuchado. Es la idea de que un viajero del tiempo retrocede en el tiempo y mata a una versión más joven de su abuelo. Esto implica que los padres del viajero en el tiempo no nacerían, al igual que tampoco nacería el viajero en el tiempo, y si este no nace, entonces, ¿cómo podría regresar al pasado a matar a su abuelo? En este punto, los escritores usan lo que llaman como el modelo de la bola de billar para abordar esta paradoja. Imagina una mesa de billar completamente circular con todas las bolas de billar debidamente ordenadas en el centro. Cada vez que golpeas una bola lejos de su posición X, esta rodea la mesa y golpea las otras bolas en un patrón particular. Los investigadores calcularon que incluso si el patrón de la bola se altera en algún momento durante su recorrido, las interacciones futuras con las otras bolas pueden corregir su trayectoria. Al final, la bola regresará a la posición X a la misma velocidad que lo habría hecho si no hubiera sido alterada. Básicamente, la bola está predestinada a caer en el mismo lugar a la misma velocidad. Ellos usan este modelo para indicar que si viajaras en el tiempo y cambiaras ciertos eventos, serían lo suficientemente irrelevantes como para cambiar el futuro. Así que, volviendo a la paradoja del abuelo, podríamos decir que siempre habrá algo que se interpondrá en tu camino para evitar que lo mates. El investigador Hermann Tobair lo simplifica de la siguiente manera. No importa lo que hagas, los eventos de navegación simplemente se recalibrarán a tu alrededor. Puedes intentar lo que quieras para crear una paradoja. Los eventos siempre se ajustarán solos para evitar cualquier inconsistencia. Esto realmente suena bastante determinista. Esa idea de que todo ya está predestinado y no importa las decisiones que tomes, incluso los cambios que puedes realizar en la línea del tiempo, el universo se encargará de recalibrar todo para que suceda aquello que tiene que suceder. La gran interrogante ahora es, ¿qué provoca esa recalibración? ¿Acaso vivimos en una simulación? ¿Existe una fuerza cuántica que se encarga de mantener todo alineado? Desafortunadamente pasará mucho tiempo para que podamos probar algo como esto y un objeto o una persona viaje a través del tiempo para que pueda confirmar o desmentir todas estas teorías. Mientras tanto, simplemente tendremos que imaginar cómo sería viajar en el tiempo. De algo que sí podemos estar seguros es que nos atraen mucho las historias de los viajes en el tiempo. Incluso existen manuscritos antiguos que trataban sobre los viajes en el tiempo. Creo que esto se debe a que el tiempo es la fuerza más insidiosa en nuestra vida. El tiempo avanza, nunca se detiene. Estamos completamente a su merced y nuestra mayor fantasía sería poder escapar de sus garras. Creo que por ese motivo la historia de Sergei ha sido tan exitosa y ha tocado esa fibra sensible de todos aquellos que la han escuchado. No importa cuán perdidos o confusos nos sintamos, todos llevamos en el corazón ese deseo profundo de ser viajeros en el tiempo, de poder mirar hacia adelante y descubrir si realmente tenemos el poder de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro destino. Porque en el fondo, todos anhelamos transformar nuestras vidas en algo verdaderamente extraordinario, algo que llene de sentido y maravilla cada uno de nuestros días. Todos conocemos la sensación de pérdida que el tiempo trae. Somos prisioneros de su flujo ininterrumpido. El profesor Brand lo dijo bien en la película Interestelar. No temía a la muerte, sino al tiempo.
La muerte es algo que no se siente, porque cuando llega nos desconectamos totalmente, pero el paso y las pérdidas que acarrea el tiempo son experiencias vividas y profundamente sentidas por todos. Vemos cómo cambian los lugares, cómo nuestros hijos crecen en un instante, cómo envejecemos o cómo nuestros padres se acercan al final de sus vidas. Todos estamos de alguna manera luchando contra la corriente del tiempo, y contra la cual no tenemos ningún poder. Tal vez por eso, la idea de viajar en el tiempo sigue siendo un gran poder que muchos humanos desearíamos tener.